¿Qué onda, plebada? Bienvenidos a un capítulo más de Sin Filtro, el podcast. En esta ocasión les voy a presentar a un chavo pues que nos trae una historia bien interesante de vida y de aprendizaje sobre todo. Pero antes de presentárselo le voy a hacer la pregunta. ¿Estás listo para hablar sin filtro? Claro que sí. Perfecto. Entonces con ustedes, Juan Contreras. ¿Qué onda, Juan? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptarla y venir a tu espacio. Y pues como siempre digo, vamos a empezar por el principio, por la infancia. ¿Dónde nació Juan? ¿Dónde creció? Hermanos, hermanas, padres, todo. Échanos, los micrófonos son tuyos. Mi familia originalmente es de Michoacán. Cuando yo tenía 2 años se movieron para el Estado de México y del Estado de México entre el Distrito Federal y el Estado de México. Bueno, yo nací en el Distrito Federal. Okay. Tengo hermanas, una de mis hermanas que nació en Michoacán, en la casa donde vivía mi abuela. Okay. Bueno, por cosas familiares, mi padre se va al Estado de México. Mis tíos, que viven en el Distrito Federal, obviamente, pues, invitan a mi papá y a mi mamá a irse a vivir para allá. Entonces, de la edad de niño a la edad de 5 años, pues, estuvimos del Distrito Federal al Estado de México, que ahorita, pues, es una ciudad. No sabes dónde empieza y no sabes dónde termina. Correcto. A menos que hayas vivido ahí. Bueno, yo digo que soy del Distrito Federal. Sí, nací en el Distrito Federal, vivimos en el estado y crecí en el estado, pero digo que soy de Michoacán. Okay. Porque toda mi familia es de Michoacán. Okay. Aunque me lo quieran quitar. Ajá. Ahí ahí tuve mi infancia, en el Estado de México. Hice mi primaria, hice secundaria y 2 semestres del CCH que no terminé muy bien. Okay. ¿A qué te refieres con que no terminé muy bien? Porque mi sueño era ser futbolista. Okay. Entonces quise entrar a la secundaria porque de la secundaria, que era federal, teníamos la opción para entrar al CCH. Uh-huh. El CCH, que depende de la UNAM, la Universidad de la Autónoma de México, que es donde jugaban los Pumas o donde juegan los Pumas. Uh-huh. Y yo de niño, pues con las ilusiones, los sueños que tienen, porque vemos a los jugadores en televisión, dije, yo quiero jugar en los Pumas. Bueno, hasta la secundaria y el CCH ya iba mi sueño realizándose. Uh-huh. Pero resulta que pues no me interesaba en ese tiempo a mí el estudio. Reprobé química, inglés, que después tuve que aprenderlo porque me vine para acá. Qué ironía, ¿no? Entonces, a la edad de 17 años, mis hermanos que ya habían estado aquí van a visitarnos a México. Y mi papá les sabe que Juan se quiere ir para allá. Y yo, que digan que sí, porque yo no quería enfrentarme a mi papá porque no le iba a dar buenas calificaciones. O sea, antes de que llegaran las calificaciones. Antes de que llegaran las calificaciones. Ya estaba en el segundo semestre y yo no había pasado inglés, no había pasado historia y química. Pues mis hermanos aceptaron. Uh-huh. Ya no tuvimos que hablar de mis clases. Uh-huh. Y a la edad de 17 años me vengo a los Estados Unidos. Ok. Y luego aquí entraste como, bueno, todavía eras menor de edad. ¿Entraste un año a terminar aquí o no? No. Me trajeron a trabajar. A trabajar, o sea, directo a trabajar. Directo a trabajar. ¿Y en qué empezaste a los 17 años a trabajar aquí? A los 17 años, tuve la oportunidad, después me di cuenta que tenía la oportunidad de haber hecho un año en la secundaria, uh-huh, o la high school de aquí. La high school, entré a trabajar en McDonald's. Ajá. Primero llegaron a tocar a mi puerta, estaba recién llegado y que andaban buscando trabajadores. Y obviamente mi hermano, sí, este va a trabajar. Ajá. En el jardín. Ajá. Y pues yo qué ideas tenía del jardín y me pusieron a quitar hierba de los jardines y a plantar florecitas y yo no quiero hacer esto. No, y sobre todo en el verano aquí, olvídalo. Y el verano que yo llegué en agosto. El mejor mes. En ese tiempo no estaba tan húmedo. Uh-huh. Estaba caliente, pero para mí era, ¿y esto de dónde? ¿Y estas llamaradas de dónde salen? ¿Qué dijiste? ¿Llegamos a la ciudad de Lucifer o qué onda? El Estado de México y el Distrito Federal tienen un clima parecido. Sí. Tenemos la temporada de lluvias que empiezan en junio y terminan como en septiembre. Uh-huh. Entonces, si te levantabas al siguiente día, había una capa de hielo todo en el agua. Está frío. Entonces, yo llegué acá y dije, ¿y esto de qué se trata? Uh-huh.
No pasó mucho tiempo y entré a trabajar al McDonald's. Sí. Y obviamente cuando llegas de México, pues llegas bien delgadito, bien... Te dicen que estás flaco, que si no te dan de comer. Y luego... No pasaron 6 meses y ya estaba cachetoncito. Repuesto. Repuesto, como dicen en mi rancho. Mira, está bien repuesto. Sí, está bien repuesto. Duré 6 meses trabajando ahí. Me hice muy bueno volteando hamburguesas porque pues, ya usaba las 2 manos. Pero fue algo que tampoco quería hacer. Mis hermanos ya habían trabajado de meseros. Sí. Entonces yo había oído que pues... Se ganaba bien. Se ganaba bien. Y hasta ahorita... En ese tiempo el ser mesero pues tenías un prestigio. Sí. Era cómo se movía aquí en el valle. Había un nivel para los sí. niveles, para el mesero. Y es verdad, porque igual no sé exactamente si era todo igual... Pero yo me acuerdo, tengo un tío también y mi tío me acuerdo, o sea, las fotos de él, de chaleco, corbata, muy elegante era la cosa. No sé si eran en todos los restaurantes o ciertos restaurantes en aquel entonces, no lo sé. En ese entonces era muy diferente porque tenías que tener una capacitación, o más bien te daban un entrenamiento para que dieras buen servicio. Okay. Te daban entrenamiento, no era nada más de que llegabas y te decían, los restaurantes de renombre aquí te daban 5 días, que eran 8 horas de entrenamiento para poder anticiparte a lo que el huésped quiere. Al campo de batalla, sí. Ahora sí. Entonces te iban formando. Y creo que esa generación, hay muy pocos, aparte de los que se han movido, los que se han quedado, van a entender que los que ya entraron a la industria del servicio ahorita no es lo mismo que antes. Porque ahorita obviamente por la necesidad de trabajadores, cualquiera entra a trabajar de mesero. Incluso creo que antes no te aceptaban como mesero si traías tatuajes. O sea, que visibles, pues, sí. Visibles. Sí. O sea, lo que era, si estaba en las manos o algo, o no te aceptaban o te los tenías que cubrir. Sí. Y hoy día ya no, o sea, ya todo, que no tiene nada de malo, a mí no me molestan, la verdad. Hoy en día, si no son ofensivos, pues no te piden, sí. Pero sí no te lo exigen, te recomiendan, te preguntan. Y creo que en ese entonces, cuando te daban la capacitación, pues sí, entendías, porque en ese tiempo era como crecías. Si entrabas a lavar platos, tenías que ganarte el espacio para poder ser ayudante de mesero. Y si querías ser corredor de comida o sacar la comida, tenías que empezar así. O si querías ser mesero, tenías que ser primero busboy o ayudante de mesero. Sí. Y era como era la cadenita. Ahorita ya no. Ahorita ya... Estás esperando el turno, pero llega otro que es pariente, que sí. Es esto, que es el otro, y pasa primero. ¿Y yo qué? Dices tú. A mí me pasó eso, ¿eh? Pero creo que tienes que tener ganas de servir, porque creo que es uno de los trabajos más difíciles que hay, y no a todos se les da el servir. El servir es más, y no me refiero a servir un plato, sino poder ser servicial. El atender, el hacer sentir bien porque al cliente, sea en un country club o sea en un restaurante público. Y es muy cierto, porque yo digo, hasta para ser mesero se necesita tener gracia. Sí. Porque es un trabajo, dicen, ay, sí, nomás va y toma la orden y todo. Pero no es nada más eso. Es más que eso. Es cómo hace sentir al cliente. O sea, bueno, en mi caso, no sé si a ti te pasa, yo soy una persona que vengo de papás de restauranteros, ¿no? Y siempre mi papá nos decía, hagan las cosas bien desde un principio, si no, no las hagan. Hagan sentir al cliente como si ustedes fueran los que estuvieran en ese lugar, nos decía mi papá. Y hasta la fecha, es lo que siempre traigo en mi cabeza. Los hago sentir, darles una experiencia. Cuando van y se sientan a comer ahí, que digan, qué chingón. Yo creo que eso tiene que ver mucho con el parte del ser humano, porque todos somos diferentes. Sí. Hay personas en la industria del servicio donde lo podemos decir así y no es agrediendo a nadie, sino hay meseros que toman órdenes y hay meseros que te sirven. El que te toma la orden, la pone y ya regresa ya cuando le pides la cuenta. Sí. El mesero o a la persona que le gusta servir o que sabe que le va a ir bien dándote un buen servicio, te va a ofrecer
te va a preguntar que si está bien que si está bien tu comida, que si necesitas algo más. Va a estar al cuidado. Sí. Y si tiene un inconveniente es resolvérselo. Entonces, ¿no? ese tipo de personas que te dan ese tipo de servicio, por lo general les va a ir mejor que a los que te toman la orden. Sí. Entonces, regresando, pues yo decía, yo quiero ser como mis hermanos. Yo quiero tener dinero y tener un carro y quiero hablar inglés y porque te vistes diferente. Entonces, oye, y ya no te, o sea, ¿te viniste con la idea de quedarte nomás, pues para pasar ese momento y regresarte o ya para quedarte? no sé si muchos les pasan, pero nosotros en México nos pasaba en el canal de Disneylandia, que son películas de historias de animales o de gente donde se perdían o animalitos que buscaban y obviamente la de los cuentos de hadas. Pues a mí se me hacía bonito. Y te pasaban las casas y decías, pero ¿qué tipo de casas son estas? Y nosotros donde vivimos en México, pues obviamente nada que ver. A menos de que vivas en el campo. Sí. Pero ya vives en la ciudad, es lo que conoces. Y cuando te presentan algo en televisión diferente, dices, yo quiero estar ahí. Sí. Es lo que me viene en la idea con la pregunta que me haces. ¿Tenía un plan? En realidad no. Más que eso, mi papá no quería que yo fuera obrero en México en ese tiempo. Entonces yo también adopté la idea de que no, yo no quiero ser obrero aquí. Porque vi cómo mis primos trabajaban. Y obviamente que pues era algo donde de veras yo quiero hacer eso. Pero no lo alcanzas a entender. Sí. Por la edad que tienes y nadie te lo explica. Sí. Entonces, a mí me tocó pues la dicha de venir para acá. Porque ahora mis resultados, tengo 3 hijas hermosas donde tienen la oportunidad que mucha gente no tiene, que otros niños no tienen. Estar en uno de los mejores países del mundo. Entonces, fuera del plan que si yo no tenía, los resultados pues obviamente que me están funcionando por lo que estoy experimentando. Sí. Entonces, vienes, trabajas, ves otro estilo de vida con tus hermanos y dices, yo quiero ser mesero. Pasas a ser mesero. Y después de ser mesero de algunos tiempos, y yo creo que a los que trabajamos en esta industria, te llegan los días festivos, te llegan los cumpleaños, Navidad. Y no puedes estar ahí porque no te dan los días de descanso. Eso, y menos los fines de semana, ¿no? Ahora, y todos aquellos que están escuchando van a entender esta parte. Si tú eres buen mesero, no te dan los días de descanso menos, que pides. Sí, menos. Y nuestra pelea con los de arriba es, ¿y por qué a él sí? Y la respuesta es muy sencilla. Porque a ti sí te necesito, tú me vas a hacer el trabajo y él no va a hacer la diferencia. Tú me vas a hacer el trabajo tuyo y el de él. Exactamente. Y él no va a poder cubrirte a ti. Entonces, de cierta manera te castigan por ser bueno en lo que haces. Sí, es cierto. Entonces, como a mí me pasó mucho de eso, me salí de la industria del servicio, según yo. Y me ofrecieron un trabajo en un autolavado. Ok. Me hicieron una oferta, me quedé, me gustó. Dije, ok, voy a descansar. En ese tiempo era domingo y lunes. Dije, bueno, ya es algo. Ya no es el fin de semana, pero ya yo no quería estar en el restaurante. Aprendí, según, como lo dije, me voy a salir de la industria del servicio, ¿no? También es un servicio. Diferente, pero servicio. Sí. Y ahí tuve la oportunidad también de subir, si se puede decir de esta manera, porque tuve a mi cargo alrededor de 15 hasta 20 personas al mismo tiempo, donde yo les daba su horario, les mandaba a comer, poner sus horas y tener el tiempo documentado en qué estación iban a estar. Entonces, si te puedes imaginar, al término de un día ocupado, hablar y tener a 20 personas contentas, pues no es algo fácil. ¿Cómo se logra eso? Yo creo que tienes que acercarte a ellos. Y de la manera que yo entendí es no criticándolos, sino ayudándoles a hacer las cosas bien. A nadie le gusta que le digan que lo estás haciendo mal. Sí. Y yo creo que hay maneras de cómo enseñar a la gente. Si tú les enseñas, como tu papá dijo, cuando hagan las cosas, háganlas bien, te va a ir mejor. Entonces, yo creo que si tienes un entrenamiento y pones a alguien que sabe
y viene alguien nuevo y le dices cómo hacer las cosas bien desde un principio, vas a crear una cadenita donde el que venga va a aprender como todos los demás. Sí. Entonces creo que parte de eso le funciona, y los que tienen gente a su cargo, cuando los tratas bien, cuando les ayudas, no es tanto para ti, sino porque se va a reflejar en el negocio, sí, o para las personas que estén trabajando. Uh-huh. No es fácil, pero tienes que aprender a ayudar. Sí, a poner el ejemplo. Y no por el hecho que tú eres el encargado, no, te vas a cruzar de vasos y vas a apuntar con el dedo, ¿no? Yo trabajaba como ellos. Uh-huh. Les ayudaba, me ponía, si se necesitaba algo en alguna parte del departamento, pues lo hacía yo. Uh-huh. O les ayudaba, que pues no era por tiempos extensos, digamos de 1 hora, no. Era sacar el trabajo en ese momento. Sí. Tanto así de que pues me invitaron a jugar fútbol con ellos. Entonces digo, bueno, algo estoy haciendo bien. Porque para que el equipo de trabajo invite al jefe. Exactamente. Eso es bueno, porque no cualquiera. Porque si a uno le caes mal, ya valió. Ya se hace una cadenita también de no, el vato hizo no, que... Creo que te ayuda a ser muy claro. Por ejemplo, a mí me tocó una, si se puede llamar anécdota. Cuando te llevas, nosotros entre la comunidad de nosotros nos llevamos. Uh-huh. Aquí ya le llaman diferente. En México es darle carrilla. Uh-huh. Y el que no la aguanta, pues le va peor. Sí. Crecimos así. Acá pues obviamente estábamos hablando de fútbol y había un muchacho que le gustaban las Chivas. Uh-huh. Fanático. Y yo empecé a hablar mal de las Chivas. Me contestó mal. Reaccioné, pensé yo. Le contesto mal, ya sería yo prepotente. Le digo, ¿sabes qué? Mira, me voy a disculpar contigo. Si dije algo, si te ofendí, discúlpame, le digo, pero hasta ahí. Ahora, no te estoy faltando el respeto a ti. Uh-huh. Estoy hablando de algo que no tiene nada que ver contigo, sí, pero yo sé que pues él le gustaba el equipo. Pero me voy a disculpar. Pero hasta ahí. Se viene el día siguiente y lo pongo a trabajar, porque yo decidía quién trabajaba en las mañanas, quién empezaba. Uh-huh. Y era un equipo como de 7 personas para distribuirlo en el autolavado. Sí. Aspiradoras en el túnel lavando o secando, o los que terminaban el carro. Sus amigos, que eran 5 hermanos de Querétaro. Uh-huh. Y porque uno me dice, pensó que no le iba a poner a trabajar. Le digo, ¿por qué? Por lo que te dijo ayer. Le digo, ¿pero qué tiene que ver lo de ayer? Digo, es buen trabajador. Uh-huh. ¿Y eso fue fuera? A mí no me interesa lo que me haya dicho. Uh-huh. Es buen trabajador. Uh-huh. Entonces, yo tenía la capacidad de poder entender, ¿sabes qué? Si no me la llevo bien o no le caigo bien, pero es buen trabajador. Y yo no voy a mezclar las cosas. A mí me conviene tener buenos trabajadores. Sí. Cuando tienes buenos trabajadores, obviamente el que se ve venir eres tú. Uh-huh. Porque lo haces funcionar. Y fíjate que entre jefes, y que mira que me ha tocado trabajar en varios lugares, es bien difícil lograr eso, porque muchas veces confunden, lo toman personal, aunque sea buen trabajador. Y a mí me ha tocado ver cómo despiden buenos trabajadores por algo que igual no se dejaron, por algo que no les pareció, y era el momento de decir, ya basta. Y le contestaron al manager, le contestaron al dueño, y por esa razón fueron despedidos, aunque eran los número 1. Yo tengo que pensar en qué batallas echarme, porque tampoco me dejo. Es elegir, pero por ejemplo, cuando es algo injusto y que me tocó a mí ver, y dicen, hey, que conteste el trabajador, y que dicen, hey, ya basta, o sea, me estás diciendo esto, o me hicieron esto, pero por reclamar, les tocaba irse. Ahora que estoy de este lado, cuando tengo este tipo de discusiones, si se puede decir, trato de no pedir para mí. Uh-huh. Ya estoy en el grupo, pero si pido para todos. Uh-huh. Oye, que esto no está bien. Para ti, no para mí, para todos. Para todos. Si tenemos alguna estación, por ejemplo, como se dice en el restaurante, ¿por qué no nos pones en un sistema de rotación? No es tan solo que yo quiero estar aquí, porque hay estaciones donde pueden estar ocupadas porque a la gente le gusta esta esquina, o le gusta esta mesa, o le gusta el ambiente que se experimenta aquí. Pero que conozcan a todo el equipo, ¿no? Eso yo también, o sea, es que en la industria esta, yo creo que todos pasamos por lo mismo.
porque es que lo prefieren a él. No, no lo prefieren a él. Ustedes lo ponen ahí. Las personas necesitan conocernos a todos, no tener favoritismos. No, pero creo que sí se tiene que cuidar al buen empleado. Y se le tiene que dar garantías. Definitivamente estoy de acuerdo. Y hay clientes que dicen solamente ellos y se les respeta. Es un incentivo para el buen trabajador. Y si los otros quieren esa parte, tienen que hacerlo mejor. Pero yo creo que no es de competencia. Pero cuando viene el favoritismo del manager o de los dueños, ahí es el problema, porque lo he visto muy de cerca. Se crea un ambiente muy difícil. Sí, porque uno empieza, por ejemplo, en mi caso, te lo voy a decir, son mis clientes, pero al momento que se dan cuenta que son buenos clientes, los pasan con el favorito de ellos. Y digo yo, ¿qué onda? Digo yo, o sea, pero ya no, ya, como dices tú, ya escojo mis batallas. Yo digo, a mí siempre me va bien. A mí siempre me va bien, entonces yo no voy a pelear algo que no me pertenece. Yo peleaba mucho hasta que entendí que no importara quién me sentaran, me iba a ir bien. Ya no era porque fuera buen cliente, sino porque yo daba el buen servicio. Sí. Y tienes la oportunidad. Es como tener tu propio restaurante. No tienes que invertir, no tienes que hacer gastos, pero tienes tu estación de 5 mesas, por decir. Tú le puedes sacar lo que tú quieras. Sí. Así te puedes sacar 100 o te puedes sacar 1000 con las mismas 5. Sí, pero es tu actitud. Sí, correcto. Entonces, sí está la parte donde tienes favoritos, pero son distracciones. Si se enfoca uno en eso, sí. Y yo creo que te tienes que enfocar más en lo que tú puedes hacer que en lo que los otros te pueden quitar o te pueden hacer. Es como decimos en mi rancho. No sé si en tu ciudad voy a decir, porque en el mío es rancho. No, yo soy del rancho también. Soy del rancho El Salitre. El que es perico donde seas verde, sí. ¿No? Pero te lleva tiempo para poder entender sí, claro. La capacidad que tienes y no importa cuántas piedritas te pongan, lo vas a seguir haciendo. Sí. Mira, desafortunadamente el ser humano o la condición del ser humano no es ayudar. Yo creo en la gente. Y creo que hay mucha gente que sí le gusta ayudar, pero hay más gente que no le gusta que te vaya bien. Sí. Y creo que como seres humanos tenemos que cambiar esa parte. Ay, pero o sea, muy pocos la entienden y muy pocos... vamos a lo mismo, en el equipo de trabajo. Como dicen, todos vamos a ganar dinero. A eso vamos. Porque no voy a donar mi tiempo nomás por ir ahí, porque me gusta servir. No, voy, trabajo, doy lo mejor de mí para ganar dinero, obviamente. Pero como dices, son bien pocos las personas que les gusta que te vaya bien o que ganes bien del mismo equipo para que salgas adelante. Yo lo entiendo de esta manera y cuando platico lo digo así. Tu trabajo es sagrado. Mi trabajo es sagrado. Sí. Tu familia es sagrada, mi familia es sagrada. Entonces, no me quites, no te quito. Y te tienes que enseñar a respetar la familia y el trabajo de los demás. Ok. Mi familia vale más. Ok, está bien. Es tu modo de pensar, lo acepto. Pero también la mía vale. ¿Para ti vale? Y creo que en el trabajo tiene que haber respeto. Porque todos vamos a eso. Y del trabajo depende nuestra familia. Entonces, si tú me vas a quitar o me vas a poner piedritas en el camino, ¿por qué? Si nos ayudamos, nos va mejor. ¿Cómo haces para separar, diferenciar, o si te ha tocado una situación de esas en los trabajos que te toca el compañero que está jode y jode, armando chismecito, armando grilla o enfadándote? ¿Te ha tocado alguna situación así? ¿Y cómo haces para separar? ¿Cómo has hecho para separar esa parte? Yo creo que no lo puedes enfrentar. Cuando enfrentas a una persona sí le estás dando la validez. Y creo que no es tanto que lo evadas, sino que si tú peleas te vas a volver igual que él. Si nosotros estamos haciendo la pregunta de cómo le haces con una persona así, si tú empiezas a pelear te vuelves igual que él. Yo creo que tienes que seguir haciendo tu trabajo, demostrarle que las cosas se pueden hacer bien. Y a mí me tocó y ese tipo de personas les tienes que ayudar. A lo mejor es una manera de ellos de pedir ayuda, pero no saben cómo. Y creo que pedir ayuda es muy difícil. Fíjate que no lo había pensado de esa manera. Entonces, y a mí me pasó. Yo sabía que, me dije, ¿sabes qué? A lo mejor en ese tiempo lo dije, te voy a dar una lección. No, pero no era tanto así, sino para enseñarle que yo no era igual. Porque tú decides, si te vuelves igual que él,
Y si te vuelves igual que él, va a llegar otra persona que te va a mover y te va a apretar tus botoncitos y vas a reaccionar de acuerdo a cómo te lleguen. Entonces, yo me digo que yo soy una persona definida porque yo no voy a cambiar mi forma de pensar y de ser porque alguien venga y me diga, ¿sabes qué? Tú eres esto. Ok, está bien. ¿Que tú eres esto? Ok. No estoy de acuerdo, pero pues si es tu manera de pensar, pero no me voy a agarrar a guamazos con alguien nomás porque me diga que yo soy esto. Si yo me lo creo, si yo recibo lo que esa persona me dice, entonces, ¿qué tipo de capacidad tengo yo? Entonces, no soy la persona que yo digo ser. Sí. Dicen que cada quien da lo que tiene. Pero si tú me entregas algo que a mí no me gusta, yo no lo voy a recibir. Sí. Y porque tú vengas con una idea o que me grites, está bien, puedes gritar todo lo que quieras, pero no por eso voy a entender. Entonces yo creo que a ese tipo de personas les tienes que ayudar. Y no es que seas tonto, sino que creo que necesitan ayuda. Sí, porque muchas veces dicen, ay, ¿cómo eres de tonto? ¿Cómo eres de pendejo? Usan esos términos, Sí. o usamos esos términos de ¿por qué te dejas? Yo creo que las personas que hacen eso lo hacen con conciencia y dicen, yo te voy a servir, aunque digas que soy lo que soy, pero yo decido hacerlo. Si tú piensas que yo soy tonto, bueno, tú lo decides, pero yo te voy a servir porque yo decido hacerlo. Creo que cuando nosotros entendemos que tenemos la opción de decidir, te cambia totalmente todo. Sí. Puedes decidir no hacerlo, Sí. o puedes decidir pelear con él. Pero ¿qué ganas si te peleas con un empleado así? O con un trabajador. Sí. Dicen que una pelea nadie la gana. Y creo que sí. O simplemente es, no vas a pelearte con alguien que no está dispuesto a cambiar. ¿Tú crees que tú o yo podemos enseñarle algo a alguien? O cambiarle su forma de pensar o de ser? ¿O darle lección a alguien? Creo que sería muy arrogante si yo te digo, ¿sabes qué? Yo te voy a enseñar a hacer algo. A lo mejor, no sé, de historia o algo, pero algo que yo sé. Pero de darte una lección de vida, creo que yo sería muy arrogante si yo te digo, te voy a dar una lección de vida porque tú no aprendes. O no has aprendido. No, todos tenemos vidas diferentes. No, y yo creo que sí podemos enseñarles, pero con acciones, con buenas acciones. Y decir, digamos, en este caso, como te hice la pregunta de ese compañero fastidioso, no es precisamente contestarle o enfrentándolo, sino, siguiendo haciendo las cosas bien, como las has hecho. Y eso yo creo que demuestra más que una legata o un golpe. Sí. Creo que no puedes enfrentar a las personas porque no terminarías. Pero si tu pensamiento es enfrentar a todos los bravucones, a todos los que te dan lata, ¿cuándo terminas? No, yo pienso que se está en el mismo nivel. Pero cuando tú creces un poquito de conciencia o de diferente pensamiento, es... Bueno, déjame tener la pregunta yo, de lo que me hiciste. ¿Qué ganaría yo? ¿O cuál sería el resultado de ponerme a tú por tú con esta persona que... Ninguno. O sea, generar más violencia. Para mí, generar más violencia y el aprendizaje no estaría ahí. Nada. Entonces, si yo me pongo al tú por tú con él y él me gana, ¿le estaría haciendo yo un bien a él? ¿O él se haría más arrogante? Yo pienso que las dos, ¿no? Entonces nadie gana. Nadie gana. Nadie gana. Yo creo que te tienes que... Neutral. Te tienes que poner a hacer tu trabajo. Sí. Para empezar, cuando tú haces una solicitud, te dicen, mira, te vamos a pagar tanto, tú vas a hacer esto. Cuando hago tu trabajo, yo te pago. Tú haces el trabajo, yo te pago. Ni me debes ni te debo. Ahora, ¿qué también lo quieres hacer? Va a ser la diferencia entre tú y esa persona. Entonces, si a ti te ofrecen trabajo, porque mis niñas me preguntan, ¿y papi? ¿Tú no tienes trabajo? Sí, sí. Entonces, ¿por qué te ofrecen trabajo? No podemos ir a un restaurante sin que te ofrezcan trabajo. Ok, a ver, te lo voy a explicar de la manera más sencilla. Mira, yo lo conozco a él, trabajé con él y quiere que trabaje con él. Porque trabajas bien, porque creo que le gusta cómo trabajo. Sí. Ya si yo te digo que trabajo bien, pues ya sería aparte, pero a él le gusta cómo trabajo. O le gustó, en ese momento fuimos buenos compañeros, no sé, ¿no? Entonces, cuando tú mencionaste que tu papá te dijo, cuando hagan las cosas, háganlas bien. Cuando haces las cosas bien, la gente lo ve. Sí. No necesitas pregonarlo. La gente te va a ofrecer trabajo, la gente te va a invitar a trabajar con ellos. Sí, es verdad.
Oyes, y pasando ya esa etapa donde te sales, estás en ahora sí que de mesero, te ofrecen el trabajo de, bueno, decidiste salirte de ser mesero para irte a encargarte de un autolavado. ¿Cuánto tiempo duraste ahí? Duré del 1996 al 2004, 8 años. 8 años. ¿Y luego qué te hizo decidir dejar ahí? Dejar ahí. Me vino el sueño al revés, de irme a México. Ok. Y en ese tiempo ya va a ser un poquito más, no triste, pero creo que son los altos y bajos del ser humano. Uh-huh. En ese tiempo, si se puede decir, yo era miserable porque no me gustaba como era. Nada me hacía sonreír, nada me hacía feliz. Uh-huh. Y se me metió la idea que yo me quería ir a México. Y yo me quería ir a México porque aquí no era feliz y porque aquí no estaba bien y porque yo no quería trabajar como se trabaja aquí, porque no tenía fines de semana, porque no podía descansar días festivos. Ahorita te lo digo y en mi mente estoy pasando que eran puras excusas por lo que yo estaba viviendo, que no sabía qué. Oyes, ¿y en ese tiempo ya tenías a tu familia, tus hijas, todo? Sí. ¿Y te ibas a querer ir, o sea, te decidiste ir con toda la familia? Sí. ¿Sí? Qué duro, o sea, el sí, cambio. En ese tiempo tenía, en el 2004, mi niña Abril iba a cumplir 5, Nicole tenía 4. Uh-huh. Tenía 2 niñas. Bueno, tengo 3. En ese tiempo tenía 2. Uh-huh. Y pues obviamente soy el tipo de persona que cuando se me pone algo, pues lo hago, sí. Y desafortunadamente en ese tiempo, pues por mi falta de madurez, si le puedo decir, me fui. Uh-huh. Pero estoy tranquilo porque hice esa parte. Uh-huh. Hay muchas personas que quieren hacer algo y les queda ¿y si lo hubiera hecho? Uh-huh. Y yo no tengo ese remordimiento de que no lo hice. Lo quise hacer porque me sentía así, pero me dio miedo y me quedé. No, fíjate que lo platiqué y me decían, ¿te vas a regresar? Porque que no es al revés, de ahora tú te vas a ir para allá. Te quisiste ir a cumplir el sueño mexicano, en vez del sueño americano, fíjate, ¿no? Que yo lo que experimenté cuando yo fui, las oportunidades en México existen, pero tienes que tener un plan. Uh-huh. Y obviamente cuando estás en la industria del servicio, en México te puede ir muy bien. Sí. Porque en todos lados del mundo a la gente le gusta que los atiendan. Uh-huh. Y si lo haces bien, te va a ir bien. Uh-huh. Y me fui a poner un autolavado allá. Ok. Que me estaba yendo muy bien y obviamente con los gastos, pues obviamente los estaba haciendo. Tenía mi capital donde pues hice mi plan. Dije, tengo para aguantar un año. Y lo que en México en ese tiempo no pasaba. Se les ocurre ampliar la avenida. Uh-huh. Y yo estaba en la avenida en López Mateos, en Guadalajara. Sí. A la entrada de Bugambilias es un centro comercial y es una zona residencial de prestigio. Sí. Y dije, no, pues aquí la voy a hacer. Pues con los carros que pasan por aquí, los carros que tienen aquí, pues me va a ir muy bien. El tipo de gente que... El tipo de gente. Uh-huh. Y pues empecé a trabajar y tenía como alrededor de 15 empleados. Uh-huh. Y pues yo ya me sentía, porque pues obviamente me regresé a México, invertí mi dinero y le estoy dando de trabajar a 15. Y se les ocurre ampliar la avenida. Y me cierran. Te dicen, vamos a cerrar. Entonces yo hice planes para 3 meses. Dijo, ok, 3 meses sí los aguanto. Pues no terminaron 3 meses. Y luego se vinieron las lluvias. Uh-huh. Y cuando llueve, nadie lava su carro. Uh-huh. Entonces ya fueron 6 meses. Y se me quitaron las ganas de trabajar. En ese entonces, decido yo regresar. Y me hacen la pregunta, ¿y lo vas a dejar? Sí. Que se pierda. Tenemos la facilidad, porque pues estamos documentados. Le digo, podemos llegar, ya no vamos a tener que brincar ni... Uh-huh. Ya llegamos, ya había yo estado aquí. Mi pensamiento era, empiezo a contactarme con personas y a buscar trabajo. Ya no iba a ser diferente porque uh-huh. ya el idioma ya no era llegar, buscar el idioma que no lo sabes, es a lo que te acepten. Ya tú ya habías vivido aquí, ya tenías una experiencia aquí, una vida, digámosle así. Regresas y
solamente a buscar tus contactos, ¿no? Para volver a iniciar. Entonces empiezo a promocionar el autolavado porque pues se me hace la pregunta. ¿Y lo vas a dejar? Sí, sí, lo voy a dejar. Es más, tenemos lo suficiente para el viaje y la idea es obviamente llegar con la familia que te ayudan o que te apoyan y después ya te mueves a tu departamento y bueno, esa parte ya la había yo. ¿Y por qué no lo vendes? Y lo empecé a promocionar con la gente que yo sabía que tenía el dinero para hacerlo. Y en el plazo de un año más o menos me hacen una oferta y recupero mi inversión. Como cuento de hadas, ¿verdad? Pero en ese tiempo, en ese lapso, obviamente que fueron tiempos muy difíciles. Sí. Lo que te queda es que aprendes. ¿Lo volveré a hacer? Sí, lo volveré a hacer. Porque ya sabes. Y dicen que cuando ya sabes es más fácil. Y no es cuántas veces te va mal, sino cuántas veces lo intentas. Entonces yo comprobé que en México sí se puede, pero tienes que tener un plan y obviamente el capital, que es muy importante. Sí. Y si lo planeas bien, en este caso, que yo entendía del servicio y de la calidad del servicio, pues me estaba yendo muy bien porque le llegué a lavar hasta 120 carros en un día. Wow. Y todo fue a mano. Sí. Entonces, lo que era maquinaria estaba muy limitado. Todo lo hacía a mano. Sí tenía bombas y todo, por ejemplo, pero no era automatizado como aquí. Sí. Y los números que te dan allá, pues dije, ¿qué voy a hacer con tanto? Pero bueno, se me juntó cuando ampliaron la vía, la avenida, con las lluvias, y lo promuevo, lo vendo y me regreso. Antes de regresarte, ¿sí lo vendiste? Sí, lo vendí. Me quedé todavía 8 meses allá. Lo vendí en julio del 2007. Y regresé a los Estados Unidos en febrero del 2008. Wow. Y ya con mis 3 niñas, porque ya cuando me voy ya también estábamos embarazados de mi tercera niña. Oye, ¿y la tercera nace allá o acá? La tercera nació aquí. Aquí también, sí. Okay. Sí, en las 2 primeras yo estuve cuando nacieron, en ella ya no tuve la oportunidad porque salió muy rápido. Casi salía en el elevador. Ajá. Órale. Entonces, pero sí nació acá, que está chido, o sea, no tuvieron problemas por eso. Y de ahí vienes para acá, llegas con la familia, como todos, cuando venimos otra vez para acá, ayuda, te independizas, pero ¿en qué empiezas otra vez? Empecé a trabajar otra vez en la industria del restaurante, empiezo a trabajar en un bar, en El Paseo, pero yo quería hacer algo diferente. Lo que me dejó estar en México, que ya escogí yo mis trabajos cuando regresé. Todo, donde he trabajado los he escogido. Ya no es porque me los han dado. Yo he dicho, yo quiero trabajar ahí. Y hago lo posible, o veo a la gente o me conecto para poder yo hacerlo. Pero es algo donde yo decía, ok, sí me gusta servir, pero esto no es suficiente. Yo necesito hacer algo más. Viene la temporada y ya sé los números que voy a hacer para la siguiente. No va a ser más. Y voy a vivir de esto nada más. O sea, no voy a ganar más. Y voy a seguirlo haciendo. Sí me gusta, pero mi recompensa ya no va a ser más de esto. Y yo siempre tuve la idea de que yo necesitaba hacer algo, pero no sabía qué. Sí. Regreso, trabajo en un bar y luego me invitan a trabajar en una galería, que no sabía yo absolutamente nada. Y me dice la dueña de la galería, ya la conocía yo antes porque yo la servía. Y como a ti me pedía que yo la sirviera. Me ofrece el trabajo, me dice, te puedo pagar, pero no mucho. Pero estas son las posibilidades. Y empiezo a trabajar en la galería. Me dicen, pues quiero que pongas este cuadro en esta pared. Y así nada más. Y yo me las tuve que ingeniar para ver cómo y medidas y que quedara bien y que no que me quedara chueco. Terminé haciéndome profesional en lo que le llaman instalador de arte profesional. Entonces, la galería donde estuve me avala. Hago trabajos para otras galerías que también me avalan y para artistas reconocidos que me avalan. Y digo, ok, esto no es... Sigo en la industria del servicio, pero no me gusta. ¿Y ganabas bien? Me pagaban más o menos bien. Y en ese tiempo estuve muy a gusto porque tenía los tiempos muy flexibles, porque yo podía llevar a mis niñas a la escuela e ir por ellas.
Y tenía el horario de 8 a 5 y descansaba sábados y domingos, que era algo que yo estaba buscando, pero la paga no era muy buena. Sí me mantenía, pero andaba ahí al... Oyes, ¿y la paga en galerías era más o menos igual al servicio en restaurantes o en bares? ¿Más o menos era lo mismo que ganabas o ganabas era diferente? Un poquito, más o menos, pero sin el efectivo extra. Ah, ok. En el restaurante siempre hay un extra en el efectivo. Pero yo quise hacerlo porque me dio el tiempo de estar con mis niñas. Ok. Y porque yo las dejaba a la escuela y las recogía de la escuela. Entonces ya después de las 5 ya me la pasaba, pues obviamente era como un trabajo de oficinista. Y era como el tipo sueño americano donde trabajabas 8 horas y descansabas y tenías sábados y domingos de descanso, que era más lo que yo buscaba. Sí. Pero aún así no estaba a gusto porque yo decía que yo tenía que hacer algo más, Y estando en la industria del servicio, yo tengo que hacer algo más. Me lastimo levantando una escultura pesada porque pues yo hacía de todo. Yo limpiaba los pisos, los baños, recibía el inventario, hacía el inventario, desempacaba, empacaba, mandaba. Si había un show, colocaba. Si había un show en unas casas, yo iba y hacía el setup, y llevaba todo. Y sí, pues tenía que cargar el camión, tenía que ir a rentarlo en el tiempo que no teníamos y hacer todo yo era el milusos. Me quedó que aprendí. Antes de salirme, o antes más bien, no me salí, me salieron. Pero fue lo mejor que me pudo haber pasado. Y fueron sentimientos encontrados porque pues de la manera que salí fue así entre una semana de tensión y dije, y esto ya. Y me toca en el mes de marzo. Ok, me dan marzo, entro a trabajar otra vez a un restaurante. En marzo, abril, mayo. Y me tenían como contratista. Entonces yo no coticé para el desempleo. Dije, con lo que acabo de ahorrar aquí y el desempleo, me paso el verano más o menos. Pues no. O sea, en la galería no te tenían... Me tenían registrado como contratista y no estaba cotizando para el desempleo. Entonces, ¿y tú no supiste eso? No. Entonces, sin dinero, sin trabajo y con una familia de 4. Ajá. Y decía, ¿cómo le voy a hacer? Pero yo ya hace tiempo había hecho las paces conmigo. Yo crecí durante mucho tiempo. Yo dije que yo creía en Dios, pero no lo conocía. Y también me hicieron la pregunta, ¿y cómo le vas a hacer para la renta? Y como le estaba haciendo siempre, le voy a pedir a Dios. Y Dios no es de que te dé, sino te presenta las oportunidades. Y yo decía, pues yo quiero trabajo. Y tuve que trabajar en construcción. Y lo que me tocaba a mí yo nunca lo había hecho. Sí lo podía hacer porque físicamente sí lo puedo hacer. No me gustaba, pero lo tenía que hacer. Entonces, como yo le pedí a Dios trabajo, órale, ahí está. Diosito te mandó trabajo. Y era trabajo. Uno de mis hermanos tiene un negocio de limpiar alfombras y mantenimiento de piso y lo que se relaciona con eso. Y estaba al cargo de 3 restaurantes. Le digo, oye, ¿sabes qué? Pues necesito trabajar. Pues yo necesito un trabajador. Y no son las horas normales. Eran a las 10 de la noche y tenías que limpiar o ir en la mañana. Y yo decía, hijo de... tempranito. ¿Qué hice mal? Pero yo nunca le pregunté a Dios por qué a mí. Es como decir, ¿por qué a mí y por qué no a él? Bueno, dije, ¿qué fue lo que hice mal? Porque yo nunca me había quedado sin trabajo. Sí. Nunca me había quedado sin trabajo. Y yo no había experimentado esa parte. ¿Qué voy a hacer con la renta? Pues un amigo me da trabajo. En los días que me da trabajo, me tenía que levantar a las 4 de la mañana para ir a Bani y estar listo para al lugar donde teníamos que ir. Resulta que cuando los que tienen proyectos con el gobierno federal te pagan como a 50 la hora. Yo no lo sabía. Bueno, pues trabajo unas semanas, se termina el trabajo y me dice, ¿sabes qué? Pues ya no hay más trabajo. Voy y recojo mi cheque, lo suficiente para pagar mi teléfono y para pagar mi renta. ¿Por cuánto tiempo? Fueron como 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas y saqué mi renta. Pero ¿por cuánto tiempo? El tiempo sin trabajo estuve... Para pagar tu renta, ¿cuántos meses? Se me puso difícil lo que fue... lo que me quedó de ahorro de cuando salí de mayo, que se termina la temporada aquí en el desierto, pues pagas junio. Entonces, yo ya estaba viendo que ya no tenía para julio.
Y cuando llegaba julio yo no tenía para agosto. Y cuando llegaba ya que había pagado, pues yo ya no tenía para septiembre. Pero creo que cuando haces las cosas bien y eres sincero con Dios y contigo, te va poniendo las cosas en orden. Pero tienes que reconocer. Sí. Y yo había trabajado en la galería y me llaman para hacer un proyecto de un artista de Seattle, Washington, que se llama Chihuly, Dale Chihuly, que algunos los que lo conocen, hay una torre y a un lado hay un jardín de obras de arte de vidrio. Okay. Y me habla un cliente por medio de la galería, no de la que le trabajaba, sino para la otra que le estaba haciendo un trabajo. Okay. Y como es un artista importante y son piezas originales, digo, te cobro tanto. Yo sé, ok, está bien. Me paga la renta de ese mes con ese proyecto de un día. Y digo yo, ¿cómo que no hay Dios? Sí hay un Dios y la gente... Chinga. Pero iba mes por mes. Sí. Bueno, al siguiente mes, la galería que me despide me contrata para otro proyecto para Utah, para Park City. Y era ir a supervisar una obra de arte que mandaron y que yo tenía que ver que se hiciera la instalación bien. Me paga mi renta de ese mes también. O sea, ibas mes tras mes. Mes tras mes. Me recuerda porque mis niñas en ese tiempo me pedían que las llevara a que les comprara nieve. No tenía para comprarles nieve. Y estamos hablando en ese tiempo de $12, $13. Y yo no, hija, no, después vamos. Después. Pero la pregunta era otra vez, papi, ¿ahora sí nos vas a llevar a comprar nieve? No, hija, ya hasta que sabes que no tenemos dinero. Estoy trabajando. Qué difícil, ¿no? Sí. Decirle a un hijo porque, híjole, pasé por esas. Pero sí les puedes ocultar, pero a veces se vuelve mentir. Ya cuando yo dije, ¿sabes qué, hija? No tengo dinero para esto. Estamos ahorrando, yo no tengo trabajo y el dinero ahorita es muy poco. Pero me acuerdo, pero tienes... Si regresas a esos tiempos, tienes que regresar para aprender. No para hacerte menos, ni para hacerte triste, ni para hacerte la víctima, porque de eso no se trata. Si vas a echar a los recuerdos, tienes que sacar lo bueno de eso. Que digas, qué chingón, bueno, por lo menos yo, qué chingón que pasé por eso, porque hoy día soy más fuerte, soy más capaz, mi autoestima está arriba, y yo por lo menos yo digo, qué chingón que me pasó eso. Entonces, pues viene ya, recibo una llamada cuando estoy en Park City y me llama la galería y me dice, oye, ¿sabes qué? Necesito quien me ayude a colgar cuadros. Y le digo, pues te cobro tanto. Le dice, no, eres muy caro para mí. Le digo, ¿cuánto me ofreces? Me dice, te voy a dar $20 la hora. $20 la hora, pues ya me sale si son varios días. Y es la que me empieza a recomendar. Y por medio de ella pago un mes de mi renta. Porque hablan a la galería y me dicen, tengo estos cuadros, tengo estas piezas de Dale Chihuly y quiero que me las instalen. Entonces, dije, ok. Ya, con lo que ella no me paga, con las personas que me recomiende de ahí, era como un compensamiento, sí. Y pues gracias a esta galería, pues sobreviví. Me empiezo a ver los periódicos para ver dónde había ferias de trabajo o quién estaba contratando. Y me contratan en un country club. Y esto ya es en noviembre. Y en noviembre me cambia totalmente la vida. Sí. Y empiezo a trabajar ahí. Me ofrecen el trabajo en Bighorn. Como yo ya sabía, de los mejores aquí. Como yo ya sabía de arte, yo decía, yo quiero entrar ahí porque ahí les puedo instalar. Y sí, porque yo ya lo había hecho mediante la galería y había entrado a varias de las casas ahí. Y dije, aquí lo voy a hacer. Oye, antes de que sigas, ¿por qué es que dices, me cambió la vida? ¿En la cuestión económica porque dijiste, me fue mejor? Porque los meses que yo había pasado era de mes con mes. Y en realidad yo no sabía qué había hecho mal o por qué me había pasado a mí. Y no es que porque al vecino o no, ¿por qué me pasó? ¿Qué hice mal? Y creo que cuando no te preparas, cuando no tienes una opción extra, obviamente que las cosas se van a poner difíciles.
Ahorita pues obviamente hay bastante trabajo. En ese tiempo a mí me tocó donde la temporada ya iba hacia abajo. Y yo iba al día con día por la galería y porque pues no tenía bastante ahorrado. Sí. Porque no estaba preparado. Porque entras en una zona de confort donde dices, no, yo estoy bien. Porque yo tuve cheque de cada semana durante casi 7 años. Porque la galería estaba mi cheque todas las semanas y obviamente si estás apretado, pero sabes que vas a recibir cheque. Entonces creo que yo me descuidé en no aprender algo más. Mis contactos no eran los que yo necesitaba para poder sobrevivir si en el caso de lo que me pasó, de que me despidieron. Y empiezo con el trabajo, me ofrecen otro y empiezo otra vez ya es cuestión de tiempo. Pero aún así, yo todavía sentía que yo quería hacer algo diferente. Lo de la instalación de arte, yo lo veo, es algo extra y me va muy bien. No lo publico, más bien me hablan por recomendaciones. Pero cuando me lastimo en la galería, de estar parado y yo caía de rodillas porque el dolor de espalda no lo aguantaba. Entonces le hablo a uno de mis amigos que desde hace mucho tiempo me decía, Juan, certifícate, te va a cambiar la vida, salte del restaurante. Y como decimos nosotros en México, de perico perro no vas a pasar. Y volvemos a lo mismo, porque en el restaurante si tienes 2 trabajos, ya sabes la cantidad de dinero que vas a hacer para el siguiente año. No más, a lo mejor menos, pero no más. Empiezo a prepararme y empiezo a ahorrar. Y llega, pues obviamente, que el fenómeno del COVID. Cierran todo y ya no me puedo certificar. Oye, sin trabajo y sin certificación. Bueno, en ese tiempo ya estaba trabajando, ya tenía los 2 trabajos. Ok. Ya estaba en Bighorn y ya tenía ahorrado, ya me había preparado para mi certificación. Y te entra la duda de decir, ¿qué estoy haciendo? Porque esto es algo diferente, algo que no conozco y estás tomando un pasito de fe. Y me dice, te va a cambiar la vida. Tú ya estás en el servicio, tienes buena personalidad, bueno, eso ya suena medio... Es extra, es extra. Pero me lo dice así, ya estás ahí, los clientes, nada más de que sepas moverte, porque estamos hablando de un club que tiene 500 miembros. Sí. ¿Y qué miembros, Más, ¿Y qué miembros? Más la pareja, más familia, más amigos, o sea que... Un mundo de gente. Un mundo de gente. Bueno, se libera y hago mi solicitud. Te mandan un cuestionario, tienes que aprobar primero para que ellos te acepten. Pasas la prueba y ya te puedes certificar. Pero yo decía, pero yo no sé esas palabras. Es algo diferente cuando estás hablando de la anatomía del cuerpo humano en inglés. Dices, ¿y esto qué es? Y yo, ¿cómo lo voy a explicar o cómo lo voy a conectar? Y luego de los líquidos y luego te voy a estirar. Entonces yo dije, ¿y esto es para mí? Y empiezas a dudar porque dices, a ver, yo vengo de un país donde no terminé mi educación. ¿Y de qué manera no la terminé? Y llegas a una industria donde, pues, ahí en México, pues yo no tenía ni idea de qué. Trabajé para una fábrica a los 15 años de muebles. Sí. Y eso fue lo que hice. Ese fue el trabajo que hice en México. Porque pues era lo que se hacía, ir a trabajar a fábricas, ir en la mañana, salir y regresar y irte a la esquina de los barrios y platicar, irte a dormir y era círculo lo mismo toda la semana. Entonces por eso mi padre no quería que yo fuera obrero. Y digo, ¿y esto es para mí? Y te empiezan las dudas porque dices, ¿sé el inglés suficiente? Y obviamente que las personas que toman estos cursos, estás hablando de personas ya capacitadas, nacidas aquí, que son policías, que son enfermeros, que son doctores, ex policías, tienen que ver con el medio de entrenadores físicos, kinesiólogos, o sea, todo en el ramo de la industria de la rehabilitación para el cuerpo. Sí. Y yo vengo de un lugar donde pues sí, fui mesero y trabajé para una galería. Y me ponen de ejemplo. A ver, y dicen los fundadores, ¿te puedo usar de ejemplo? Pues claro que sí. Tú eres que, no, pues yo soy quiropráctico. Y el del que te comento que se había graduado. 5 días tenía que se había graduado.
joven de 24 años. Y luego, no, pues que yo soy entrenador físico y que tengo tantos años, que yo soy esto. Y cada quien empieza a decir su especialidad. Entonces, y Juan aquí, no, pues Juan es colgador de alto profesional, para que vean que esto es para todos. Y me certifico, le hablo a mi amigo, le digo, sabes que muchísimas gracias, porque la certificación es te ponen las manos y pones las manos en los fundadores, porque te tienen que aprobar que estás entendiendo lo que estás haciendo, porque tiene que ver con el método que ellos te enseñan. Entonces, cuando me enseñan un estiramiento, dice, a ver, házmelo a mí, y te ponen, a ver, así. Ok, ya lo entendiste. A ver, hazlo otra vez. Y ahora practiquen. Porque no nada más es de que te dan algo verbal. Es práctico. Teoría. Es teoría y práctica. Y lo más bonito de todo esto, que este instituto no se vende. Y a ella le pasó lo mismo. Porque desde joven decía, yo voy a hacer algo y quiero hacer algo. Yo estoy llamada para hacer algo. Entonces, lo que respalda a este instituto, que le dan terapia a jugadores de la NFL de los Cardenales de Arizona. Los dueños. A jugadores de béisbol. Y otra figura reconocida. Entonces, no es algo que no funcione. Bueno, me certifico, le hablo a mi amigo y le doy las gracias. Me dice, no, a mí no me agradeces. Tú lo hiciste. Y yo te decía, y sí me... Tenía la fe en ti. Sí, ya ves. Él sí veía el potencial en ti. Y me empieza a tupir. Te dije, mira, y con otras palabras obviamente más. Ya no me regañes. Ya pasa al lado donde sabes que, mira, ahora tienes que hacer esto. Estás en un lugar donde tienes el potencial de crecer lo que tú quieras. Ya nada más queda de ti. Aprende. Y no, a nosotros nos piden dar horas. Como la práctica. De práctica, sí. Bueno. Antes de que yo me certificara, amigos en el restaurante, oye, que me duele la mano, porque yo soy del que te agarro y te sobo y te doy y si te veo. Bueno, y llegaba otro amigo, oye, ¿sabes qué? Pues la muñeca me duele así. Yo, por el hecho de instinto. Bueno, regreso, me certifico y les digo, tengo horas para dar. Y trabajaba en 2 clubes en ese tiempo. En la mañana, a unos amigos sí tomaron esa oportunidad. Y no les cobraba. Te puedo dar algo sin lo que tú quieras, pero no te voy a cobrar. En la tarde nadie tomó ventaja de las horas que yo di. Y ahorita, desafortunadamente... Ahora tienen que pagar. No, sí. Mira, es que cuando tú inviertes en tu conocimiento para mejorar, ya después no lo puedes dar. No, porque es un esfuerzo, o sea, económico... físico, mental, es una preparación. Ahora, otra de las decisiones que yo hice, por ejemplo, yo a ustedes les acabo de ofrecer, pero tiene que ser, a mí me nace hacerlo. Y hasta ahorita no me ha tocado el momento difícil donde, oye, ¿sabes qué necesito pero no tengo dinero? Porque sí lo voy a hacer, porque es algo que ayuda. Entonces, ya esta especialidad... Esta oportunidad que me dio Dios no es tan solo mía. No es mía. Es para ayudarle a los demás. Porque es una decisión que yo hice. Ahora, se paga muy bien. Pero yo ya, cuando te dije, me cambió la vida porque yo ya no tengo que fijarme en el dinero. Porque los resultados, el dinero es la consecuencia de mis resultados. Sí. Entonces ya no voy diciendo, ay, voy a ganar tanto. No. Oyes, y voy a separar un poquito el tema porque, pues para que nos expliques un poquito más de lo que haces, cómo se llama, qué es exactamente lo que haces, pero antes de seguir con esa parte, yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que te lleva o qué te cambia el pensamiento para decir, ya no soy yo, primero es Dios? Ya, o sea, ya todo lo dejas, dices... Por ejemplo, dices, Dios, yo quiero esto, ponme ahí. Pero ¿qué te hace cambiar? Porque, o sea, venimos contando la historia, vienes de una familia, pues, numerosa. Mi madre tuvo 11 hijos. 11 hijos, fíjate. El primero murió de niño, no sé las causas. Mi otra hermana mayor que yo murió hace unos años de cáncer. Y ahorita pues ya somos 9. 9.
Aún así, pues siguen la mayoría, bendito Dios. Sí. Pero venimos, como dices tú, de nuestro país, venimos pues muy precarios en pensamiento, por la cultura también. Pero ¿qué te hace cambiar a tener esa fe en Dios? A nosotros se nos da una religión dependiendo del lugar donde naces. Tú no escoges a tus padres, no escoges tu sexo, no escoges tu color, pero puedes escoger tu religión o puedes escoger tu manera de pensar. Uh-huh. Y yo he hecho el ejercicio de escoger porque creo que te da las opciones. Del país donde venimos te dan la religión. Uh-huh. Y tú le puedes preguntar a tus amigos, familia, oye, ¿por qué eres de esta religión? Porque mis papás son así, por tradición, por cultura. Uh-huh. Y yo empecé a cuestionar muchas cosas. Y yo empecé a cuestionar por qué le tengo que decir a alguien lo mal que yo me he portado. Y si esa persona tiene el poder de decir, ya, no te preocupes, ya está olvidado. Uh-huh. Y decía, ¿de veras el ser humano tiene ese poder? Y no tan solo eso, sino yo decía que creía en Dios. Uh-huh. Y me di cuenta que creer y conocer a Dios es totalmente diferente. Cuando conoces a Dios, es el que te habla, el que te dice, no hagas eso. No hagas eso. Esa vocecita interior, ¿no? Y nosotros le llamamos el Espíritu Santo, es el que te guía. Uh-huh. Y empiezo a leer, porque pues obviamente yo había reprobado historia en el CCH y pues no me gustaba. Yo era de los, según listillos, porque era teoría. A ver, ¿tú qué leíste? Y yo era de los que estudiaban 10, 15 minutos antes del examen. Veía la parte del principio del libro, en medio y a lo último. Y después apuntaba las fechas de lo que los demás estaban diciendo. Y era como la navegaba, uh-huh. Según yo listo. Uh-huh. Bueno, acá para aprender me toca leer. Y obviamente yo creo que un número muy bajo de los que creen en Dios no leen la Biblia. Pero bueno, ahí ya se puede debatir el que cree o no, porque dicen que está escrito por el dedo de Dios y otros por el dedo del hombre. No voy a entrar en detalles porque solamente cada quien tiene sus ideas. Su verdad, exacto. Mis experiencias, lo que yo he vivido, me da la oportunidad de conocer a Dios. Uh-huh. Entonces, y durante mucho tiempo, pues yo no fui el hombre que todos piensan que soy. Uh-huh. Y si tú me haces la pregunta, te voy a decir exactamente lo que hice. Porque cuando guardas algo, a el único que le haces daño eres a ti. Uh-huh. ¿Piensas que la gente no sabe? Ok, sí, a lo mejor no. Pero suficiente con que tú sepas lo que has hecho. La gente no tiene que saber. Y yo en ese tiempo pues era infeliz porque nadie me hacía reír. No estaba contento. En reuniones de familia yo no sonreía. Yo me quería ir, no quería estar ahí. O sea, lo que decimos comúnmente, ¿verdad? Está amargado. Está amargado. Está amargado. Y yo estaba amargado hasta no sé dónde. Tope. Entonces, por todas las decisiones malas que hice, que no se lo decía a nadie, sientes un vacío y un frío que es inexplicable. O sea, te sientes vacío. Uh-huh. Y yo tenía miedo a decir la verdad. Uh-huh. Cuando digo todo lo que yo hice, empiezo a respirar. Y ya no se me puede atacar por las cosas que me decían, que yo sabía que eran verdad, pero yo las negaba. Uh-huh. Porque a mí nadie me vio. Se dan cuenta porque yo las digo. Porque escuché un consejo muy malo y que a mí me dijeron, cuando hagas las cosas, hazlas bien. Y cuando las hagas mal, hazlas mejor que nadie se entere. Entonces yo sabía que todo lo que se movía alrededor de lo que decían que yo era, no me lo podían comprobar. Uh-huh. Pero yo sabía que era verdad. Cuando yo decido decir, yo hice esto y esto y esto y esto y esto, empiezo a respirar, se me quita ese peso de los hombros, empiezo a dormir mejor y ya no se me ataca más con lo que me decían. Uh-huh. Que tú hiciste esto, sí. Que tú me hiciste esto, sí, sí te lo hice. Y que tú, sí, también. Cuando dices, cuando yo empiezo a decir, ¿era con una sola persona o en sí? Con todo el mundo. Abiertamente. Abiertamente con todo el mundo. Específicamente con esas personas con las que tú te portases mal. Sí. Órale. Qué valor. Pero ¿sabes qué? Es una manera de liberación, dices tú, ya no más. Ya no puedo con esto. O sea, ¿eso es lo que te llevaba a ser infeliz? Sí. Amargado, o sea,
miserable, una vida miserable. Y todas las decisiones que yo tomé no tienen que ver absolutamente con nadie más. Todas las decisiones que yo hice fueron mías. A mí nadie me apuntó para hacer lo que hice. Nadie me forzó para hacer lo que hice. Nadie me dobló el brazo. Entonces, yo en una plática que tuvimos anterior a esto, yo te dije, son mis decisiones. No hay culpables. Yo no le puedo echar la culpa absolutamente a nadie de lo que yo hice, de mis decisiones. Entonces, cuando tú sabes que todas esas decisiones, los resultados fueron muy negativos y malos, son solamente míos, no de nadie más. Esos son míos. O sea, ahora sí que ahí estaba la pregunta, la respuesta más bien a la pregunta que te decía, ¿qué hice mal? Sí. ¿Qué hice mal? El tiempo te alcanza. Sí. El tiempo te alcanza y son una serie de eventos donde lo decimos como el efecto dominó, te va a alcanzar. Y la gente lo puede seguir negando. Y yo sé que alguien se va a identificar con esta parte, pero la verdad siempre sale a la luz. Y la verdad te hará libre. Y lo dice en muchos lugares, ¿no? En muchas partes. Bueno, pues qué chido que te pasó eso, de cierta manera, ¿no? O de bien o mal. Para bien, más bien que para bien, ¿no? Yo creo que vas creciendo. Sí. Vas creciendo y te digo, si vas a echar mano de tus recuerdos, que sea para agarrar lo bueno y decir, mira. Entonces yo he tratado de no hacer lo que hice antes. Y me he mantenido eso. Y es trabajo de todos los días. ¿Crees que eso se le pueda llamar elevación de conciencia? Yo creo que es gracia de Dios, porque Dios da muchas oportunidades. Y si te das el tiempo de abrir tu corazón y escuchar a Dios, las oportunidades están ahí. ¿Crees? Pero tienes que querer. Sí. Tienes que querer. Nadie lo va a hacer por ti. Y no importa quién toque a tu puerta y te quiera convencer y hablar, si tú no estás dispuesto no va a pasar absolutamente nada. Y te puedes ir a otro país y te puedes ir a otro estado y la gente te va a querer hablar de Dios. Pero si tú no estás listo, si tú no quieres, no importa, el mejor historiador no te va a convencer si tú no quieres. En esta, bueno, se puede decir, ¿todo este proceso se lo debes a alguna religión en particular o es tu relación con Dios nada más? Yo me denomino o me llaman cristiano por el hecho de creer en Jesús Cristo. Y es porque pues a los apóstoles dijeron, cuando llegaron a Antioquía, les dijeron, ahí vienen los cristianos, por el hecho de que creían en Cristo. Entonces, pero si aquel que ha leído la Biblia y ha escuchado, Dios no dejó una religión, dejó un estilo de vida. Sí. Entonces yo soy cristiano porque creo en Cristo. Y si me quieren llamar cristiano, si me quieren llamar, a mí no me importan los adjetivos. Sí. Yo creo en Dios. Okay. Creo al creador de la creación. Porque obviamente podemos debatir con la ciencia y con la religión. ¿Qué fue primero? Sí, es como el huevo y la gallina, ¿no? Pero si le pones atención, donde vivimos está diseñado a la perfección. Entonces, los ejemplos están. Y yo te preguntaría, ¿tu reloj está bien diseñado? ¿Alguien lo diseñó? Sí. Entonces, hay un diseñador detrás de todo eso. No lo conoces. El que no lo conozcas no quiere decir que no existe. Pero sabemos tú que si no lo conocemos, hay un diseñador detrás de eso. Sí. Entonces, aquella persona que diga que no existe Dios, está bien, lo respeto. Pero donde vivimos está diseñado y lógicamente hay un diseñador, como le quieras llamar tú. De acuerdo, o sea, concuerdo contigo. Bueno, entonces ya pasas, regresamos a la historia, te certificas y todo. ¿Qué pasa después? Me presento a mi trabajo de la mañana y hablo con mi manager y le digo, ¿sabes qué? No quiero renunciar, quiero trabajar nomás 2 días. Ok, ¿qué días quieres? Pues nomás quiero trabajar miércoles y jueves. Perfecto. Dije, caray, así de fácil. Entonces, dice Dios, pregunta y se te dará. Toca y se abrirá. Y yo empecé a preguntar y a tocar y se me han abierto puertas como no te imaginas. Entonces, mi plan era de que si yo me quedaba trabajando 5 días en la mañana, no iba a tener tiempo para las oportunidades que se me dieran en la terapia. Sí.
Y es parte de la inversión que empecé a hacer. Dije, voy a dejar de trabajar aquí. Esta es mi inversión, pero voy a recuperarla a largo plazo. Sí. Entonces, creo que fue lo correcto que hice porque empecé a tener práctica. Mis amigos me hicieron el favor de venir a mi casa. Me dejaron ponerle las manos en ellos, practicar. Y con la práctica, pues te vas mejorando. Empiezo en el Bighorn. Los miembros son muy generosos y la pregunta de todas las temporadas, ¿qué hiciste? ¿Qué vas a hacer? Y yo pues me certifiqué en Fascia Stretch Therapy. ¿Y qué es eso? ¿En qué? A ver, repítelo bien, para escucharlo bien. Y otra vez, ¿qué es? Y dicen, ¿facial? No es facial, es fascia. Es Fascia Stretch Therapy. ¿Y en qué consiste? Mira, pues consiste en la estiración de los ligamentos, tendones, músculos, la alineación de la pelvis, que tiene que ver con el fémur, y alineamiento de los hombros. Y pasan maravillas si usted vuelve a tener la posibilidad de ser móvil otra vez. Uh-huh. Y se hace elástico. Y si usted quiere llegar a una edad más avanzada y quiere seguir practicando deportes, pues se tiene que estirar. Y estirarse es como respirar. Y lo empiezo a hacer y me empiezan a contratar. Y empiezo en enero, porque pues ya noviembre y no había pasado nada, diciembre pues ya iba yo platicando. Y en enero, formalmente, cobrando, ya tengo mis primeras prácticas. Uh-huh. Y me contratan para la siguiente semana. Y les hablan a sus amigos. Uh-huh. Y esta pareja especialmente fue la que... Ahí fue donde explotó todo. Este señor tenía problemas de espalda. Uh-huh. En un tiempo había vendido su casa porque ya no iba a jugar más golf. Dice, ¿para qué tengo la membresía aquí si ya no voy a jugar golf? Uh-huh. Decidió no vender la membresía, vendió la casa y se mudó a la playa por el área de Los Ángeles. Regresa. A la primera pareja a la que yo le doy terapia, le hablan de mí. Uh-huh. Y este hombre me dice, ¿sabes qué? Yo no creo nada de eso, soy muy escéptico. Y pues su esposa le dice, oye, ¿y qué tal si lo hacemos? Le insiste. Le doy la terapia, se levanta y me dice, y luego seguía a su esposa y me dice, ¿sabes qué? Ponlos para la siguiente semana. De ya, dijo. Y ponlos para la siguiente semana. Y ponlos para la siguiente semana. A la tercera semana me dice, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer 2 veces a la segunda semana. Dice, lo vamos a hacer la terapia 2 veces por semana. ¿Y qué tenía en particular este señor o la pareja en sí? El señor, su espalda, problemas de la espalda. Uh-huh. Se había hecho tratamientos de rehabilitación. Le habían hecho el procedimiento que se llama stem cells, que tiene que ver con células, algo uh-huh. así. Tratamiento que mejoró. En cuanto yo le doy terapia, me contratan para la siguiente semana. O sea, el resultado fue casi inmediato. Fue inmediato. Sí. Inmediato. Y nosotros, generalmente, en 3 sesiones... logras esa mejoría. Sí, logras esa mejoría. Y él empieza a jugar golf. A la tercera sesión de golf, de estiramiento, empieza a platicarle a sus conocidos mi mejor ronda de golf y mi mejor ronda de golf. El que sabe de números, en golf, él tiró... jugó golf y tiró 79 golpes. Uh-huh. Que ya es muy buen nivel. Uh-huh. Y empieza a decirles. Y otro cliente me dice, otro miembro me dice, oye, que tú le estás dando terapia a fulanito, sí. Le hace, pues, quiero decirte que no estoy muy contento. Le digo, ¿por qué? Porque fue contra mí. Me ganó a mí. Y resulta que es su socio. Uh-huh. Su socio me contrata también, él y su esposa. Uh-huh. Y me contratan para la siguiente semana y para la siguiente semana. Y me mandan más gente, me hacen la referencia con más miembros. Uh-huh. Al punto donde yo estoy recibiendo llamadas, correos y textos, donde sí puedo darles terapia, porque están oyendo de los resultados. Y una de las últimas noticias muy buenas, antes de cerrar,
el restaurante, lo que le llaman el chairman del club, me dice, oye, tú le diste terapia a fulanito y está muy a gusto contigo. Está haciendo arreglos con el chef, él se mete a la cocina, termina de platicar y me dice, oye, ¿trabajas en algún otro lugar? No. Para esto es el que maneja el club. Yo trabajo en el restaurante y me dice, ¿quieres un lugar en el spa? Le digo, si me das la libertad de moverme como lo estoy haciendo, le digo, ok. Entonces, para explicarte esto, si yo trabajo para el spa, todas mis agendas, todos mis horarios van a ser a través del spa. Lo que yo estoy haciendo ahorita, yo soy lo que le llaman self-employed aquí. Trabajo para mí. Por tu propia cuenta. Por mi propia cuenta. Entonces, le digo, si me dejas moverme como yo lo estoy haciendo, claro que sí. Le hace porque te estás haciendo un nombre. Entonces, he tenido semanas donde en un día he dado 5 terapias y va aumentando, y va aumentando, y va aumentando. Entonces, cuando te digo me cambió la vida, porque pues obviamente mis planes se me estaban haciendo sólidos. Wow, o sea... Y ahorita tengo testimonios donde son me dan una satisfacción muy bonita y los llamo mis bebés porque son mis resultados. Y quiero ser muy, muy consciente de no caer en el error de que ya soy. No, es una especialidad muy noble que si la haces bien y al pie de la letra y sigues estudiando y sigues aprendiendo, los resultados va a ser el ayudar a la gente, porque yo considero que el dolor te ayuda, pero la gente no tiene que vivir con dolor. Entonces yo que quería hacer algo y tú le puedes llamar, ¿cuál es tu llamado? ¿Por qué nacimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿De qué manera podemos servir a los demás? Y si yo estuve en la industria del servicio y decía, esto no me llena, yo soy para servir, pero ¿cómo puedo servir de una manera que haga la diferencia? Y me da mucha tranquilidad y me siento muy a gusto el saber que hay personas como la que te comenté al principio de que le llevaba 30 minutos salirse de la cama. De que no tenía movilidad. De que no tenía movilidad. Entonces me dice, ¿dónde estuviste los últimos 7 meses? Le hace, ¿por qué no supe yo de ti? Estudiando. Pero fíjate que todas las cosas Dios las acomodó de una manera. Perfectas. Y yo empecé con los clientes perfectos porque fueron los que me han ayudado con las referencias. Sí. Y los que han venido detrás de ellos me han referido a alguien más. Y es por referencias. Sí. Y por la oportunidad que me han dado de, oye, es más, hay miembros que yo los conozco, no platico mucho con ellos. Oye, ¿tú eres el que das terapia? Y le digo, sí. Y sí me cae de sorpresa porque pues sé quién es los miembros, pero no... O sea, tú trabajando como mesero, llegan y te dicen, oye, tú eres el que da terapia. Sí. Sí. Por eso, lo voy a decir de esta manera, el administrador, el dueño del Bighorn, me dice, te estás haciendo de nombre, porque ya se oyó. Y ya me ofreció un lugar allá, en el spa, pero bueno, ahí es una decisión que tengo que tomar porque me va muy bien por mi cuenta. No, sí, definitivo. Y aparte que pues estoy haciendo lo que a mí me gusta ayudar. Entonces, cuando tú oyes que tu cliente que le llevaba 30 minutos y en 3 sesiones dice, me levanto como si nada. No me levanto como si nada, pero me levanto y ya no tengo... Mucho mejor que antes. Sí. Ok, entonces, un solo nombre en tu terapia, ¿cómo se diría? ¿Cómo se llamaría? ¿O son los 3? Sí. Traducido al español sería estiramiento del tejido. Estiramiento del tejido. Sí. Okay. Y en inglés sería Fascia Stretch Therapy. Ok. ¿Quiénes califican para esa terapia? Los requerimientos que tienes que entender, hablar y escribir en inglés. Y cualquier persona lo puede hacer. Cualquier persona se puede certificar. Certificar, sí. Las certificaciones en esta área son personales, en físicas o son online. El instituto a donde yo fui está en Arizona y tienes que estar físicamente ahí y son 5 días, 8 horas diarias. ¿Y quiénes califican para hacerse esta terapia? Bueno, hay
asesoras a la persona. Por ejemplo, yo estoy tratando a una cliente que le reemplazaron las caderas, las dos. Entonces, el entrenamiento que nos dan, ya nos dan la discreción de si la tomamos como cliente o la rechazamos o la referimos a alguien más competente para que le dé la terapia. Pero esta especialidad es tan noble que no es invasiva y no es dolorosa. Y no hay, más bien, no hay dolor. Si hay dolor, si yo te causo dolor, no lo estoy haciendo bien. Entonces, cuando haces cuando estás haciendo la asesoría en el cuerpo, vas determinando si puedes ayudarle o no. Y de ahí tú haces la decisión. Nos dan la decisión. Esa es nuestra discreción. Ellas, por ejemplo, como clientes te dicen, mira, yo sufrí de reemplazo de cadera de ambos lados o un lado. O... Yo son las preguntas que le tengo que hacer. Ok. Y ya en ese momento tú decides, ¿sabes qué? Yo no puedo ayudarte, pero te voy a referir con alguien más. Sí. O sea, en ese mismo momento tú puedes decidir. Es una serie de preguntas. Por ejemplo, esta mujer le reemplazaron las dos caderas. ¿Has tenido dolor? No tengo dolor. ¿Cuándo fue la última terapia que tuviste? Pues hace 10 años cuando me hicieron el reemplazo. ¿Y has hecho algo más? No. Ok. ¿No tienes dolor? Ok. ¿No tienes, no te reemplazaron las rodillas? ¿No tienes cirugía en las rodillas? ¿No tienes cirugía en la columna vertebral? Así. No tengo. Okay. ¿Tienes dolores? No tengo dolores. Estoy adolorido, pero no es dolor. Entonces, con las preguntas que yo le hago, voy determinando si puedo ayudar o no. Entonces, pero hay una cosa donde tengo que estar yo muy despierto. Yo no hago milagros. Y ni te digo que te voy a aliviar. Mi palabra es, te voy a ayudar y voy a tratar. Entonces, de ahí ya me deslindo yo de responsabilidades porque yo no soy Dios. La terapia sí te puede ayudar, pero yo no te puedo curar. Pero los resultados que he tenido han sido muy positivos y me han llevado a tener más clientes. ¿Cualquier persona puede hacerse una terapia contigo? O sea, sí. Cualquier persona. Sí. Siempre y cuando no estén muy... por ejemplo, que no tenga huesos quebrados o que no tenga ligamentos trozados o alguna parte que no tengan... que no estén dañados. O eso es simplemente... Por ejemplo, vamos a decir que una persona que se rompió un hueso, no la puedo tocar. O sea, si se lo quebró y ya está que volvió a pegar y todo, ¿sí se puede o no se puede? Depende de tiene que consultar con su doctor. El tiempo de la terapia y cuando se esté rehabilitado el brazo. Porque, por ejemplo, antes de empezar la entrevista yo te hacía la pregunta en el caso de mi papá. Que te dije, no sé cómo se llama o sea, médicamente, no sé cómo se llama la enfermedad, pero mi papá va perdiendo, le dicen comúnmente espina de bambú, porque va perdiendo el cartílago de vértebra en vértebra. Entonces mi papá, ese es el dolor que tiene de su espalda, sus vértebras, y como no tiene mucho movimiento, mucho estiramiento, no sé si él calificaría para esa terapia. Hay un antecedente de un inválido donde le dan terapia y está comprobado que le ayuda a descomprimir. A pesar de que no siente, hay una mejoría. Entonces, no se puede eliminar que no lo puedo tocar o que no pueda rehabilitarse. La confianza que yo tengo en esto es porque no le voy a tronar los huesos. No lo voy a mover de una manera donde se va a lastimar. Y obviamente todo depende de cuando lo esté haciendo la asesoría. Ok, perfecto. Así que, ¿dónde te podemos localizar? ¿Dónde te puede localizar la gente? ¿Tienes alguna página en específico? ¿Algún teléfono directamente a ti? ¿O cómo se te puede localizar? Por teléfono. Por teléfono. Sí. Entonces, ¿dirías aquí el número? Claro que sí. Ok, sí. Les va a decir el número por quienes quieran contratar sus servicios. Pueden hacerlo con toda la confianza. Así que, ¿cuál sería tu número para contacto? Ok, la mejor manera de ponerse en contacto conmigo es obviamente con el número de teléfono, pero sería por mensaje. Okay. Obviamente porque estoy en medio de sesiones y no quiere decir que estoy rechazando la llamada, pero si quieren tener contacto conmigo es al 760-574-0658
Juan Contreras. Juan Contreras, así que le mandan un WhatsApp o un mensaje directo y ahí lo van a poder contratar, ¿ok? Ahora, hay otra parte muy importante donde los que quieran saber de esto lo pueden buscar en la internet, pueden asesorarse y ver qué funciona y no es algo inventado nada más, es algo que tiene tiempo pero que no es conocido y no es muy común en nuestra comunidad, vaya la redundancia, pero es algo que funciona y da buenos resultados. Para buscarlo en internet, si nos haces el favor de decirnos el nombre o cómo lo pueden buscar en internet. El instituto se llama Frederick Institute y está localizado en Arizona, en Chandler, Arizona. Lo pueden buscar también como Fascia Stretch Therapy y en español sería terapia del estiramiento de los tejidos. Okay. Va a cambiar un poquito ahí la traducción, pero... Eso sería lo más... ¿Cómo sería? Lo más cercano. Lo más cercano, sí. Dentro de toda esta experiencia que adquiriste en esta terapia, ¿cuál ha sido el caso que digas tú, wow, que más te ha impresionado de estar en cero esa persona a estar a una rehabilitación, no sé, en la tercera, cuarta, quinta rehabilitación? Hay 3 casos muy importantes para mí. Le di terapia a una psicóloga de golf. De deportes, psicóloga de deportes, que le fascina el golf. Entonces, ella ha tenido accidentes y le han reemplazado parte de los hombros. Tiene parte en una de las manos, tiene como un tipo de, no será hormigueo, pero se le toca y le da dolor, como si le dieran toques. Como un calambre. Como un calambre. Su espalda, obviamente, por el accidente que tuvo, también tiene dolores de espalda. Me acaba de hacer una carta, un testimonio donde con la terapia que le he proporcionado se ha mejorado. Sus hombros están mejor, juega más golf. Ella es el tipo de persona que empuja el carrito, le dolían los hombros por empujarlo, caminando. Le mejoré la manera de empujarlo, que tiene que ver más con la mecánica del cuerpo. Se cansa menos. Su mano se le redujo el dolor en la mano y en los hombros y en la espalda. Okay. Ese es uno. El siguiente es del hombre que te acabo de mencionar, que se tardaba 30 minutos en levantarse de la cama. Entonces creo que... ¿Y cuántas terapias ellos vieron la mejoría? A la segunda terapia. ¿Desde la segunda terapia? Desde la segunda terapia. Ya. La psicóloga en deportes se levanta de la cama y me dice, déjame ver tu agenda. Ponme aquí, aquí y aquí. Y desafortunadamente me voy en abril, pero quiero que me des terapia de esto. Antes de que te vayas, dice. Sí. De ese hombre que te estoy hablando, de que le llevaba 30 minutos salir de la cama, también se levantó de la cama y dice, ponme aquí, aquí, aquí. Ya le había dado terapia a su amiga, me hace, para que nos pongas en el mismo día. Y él, a la tercera terapia, me dice, me está funcionando, quiero que me pongas otro día más entre semana. Entonces terminé dándole 3 días por semana. O sea, de empezar de uno y que no creía. No, él fue el primero. Ah, ok. El primero es el que había vendido su casa porque ya no iba a jugar golf, pero no vendió su membresía. Entonces, le comentó a esos dos. Y obviamente son parte de mi testimonio. En todo este tiempo, bueno, pues tu vida dio un giro de, no puedo decir de 360 porque sería a donde mismo, sería de 180 grados, o sea, un volcán totalmente diferente de pasar a estar al día. Ahora sí que el dinero ya solito llega a ti, solito está llegando a ti. Todo ese cambio que pasaste, no que sufriste, sino que pasaste tanto física como mentalmente, ¿qué te deja de enseñanza a ti? Que confíes en Dios, que hables con Dios y que hagas las paces contigo. Dicen, siéntate en tu cama, hazte las preguntas de qué estás haciendo mal, no te va a gustar, pero vas a entender que estás haciendo mal. Y de ahí tú decides qué cambios haces. En todo este proceso, algo que nos quieras compartir, que digas tú, eso fue lo más oscuro, lo más cabrón, lo más
lo que sufriste más en todo ese proceso de transformación? ¿Alguna experiencia que nos quieras compartir? Pues yo creo que es parte del proceso. Nosotros como seres humanos, nuestro proceso no se termina. Uh-huh. Aún si estás en un lugar oscuro y de la oscuridad entras a la luz, ese proceso va a seguir. Yo creo que tienes que hacer tu decisión, qué tipo de persona quieres ser y qué tipo de persona le vas a entregar a tus hijos. Uh-huh. Porque ahorita yo no me cuido qué dicen de mí. Y yo entiendo que pueden tener sus opiniones y qué es esto y lo otro. Está bien, uh-huh. Lo entiendo. No estoy de acuerdo. Pero sí cuido mucho que mis hijas donde se paren digan, oh, tu papá es Juan, y que no tenga nada malo que hablar de mí. Uh-huh. Y si dicen que porque esto y esto, ok, perfecto, porque no le va a sacar bien a todos. Pero yo recuerdo que mi padre me dijo desde muy chiquito, respete a los chiquitos y a los grandes por igual. Uh-huh. Y trato de respetar a todo el mundo por igual y que mis hijas lo hagan igual. Sí. Entonces, si algo me queda, pues ser honesto contigo y con Dios. Y lo demás va cayendo solito. Pues es que dices tú, bueno, a lo mejor miento ante los demás, pero realmente el que te estás mintiendo es a ti, sí, mismo, porque hay alguien allá que te está viendo y que sabe y que siente y que está dentro de ti que lo sabe. Entonces realmente es engañarse a uno mismo, ¿no? Sí, y ahí viene qué tipo de persona quieres ser. Uh-huh. Y algunos dicen, pues yo así soy, ¿no está bien? Uh-huh. Ese es el tipo de vida que vas a vivir y es el tipo de vida que le vas a dar a tus hijos, porque los hijos aprenden de lo que tú eres. Y para todas esas personas que están pasando tal vez por una situación muy similar a la tuya, digamos que no, una vida miserable, infeliz, de tristeza, tal vez de depresiones, con miles de problemas y deudas, como muchos, ¿qué les dirías tú basado a tu experiencia? Que busquen ayuda. Yo cuando no te dije toda la información, pero obviamente llegó un punto donde yo busqué ayuda de 2 psicólogos y les expliqué lo que estaba pasando en mi vida. Y la pregunta fue, ¿ya hiciste tu decisión? Sí. A ver, ¿cuál es tu decisión? Quiero ser feliz, tengo ilusiones y tengo sueños. Y me dice, si no me hubieras dicho eso, no te hubiera tomado en serio. Entonces, porque pues yo iba a iniciar una vida con 3 personas, con tres mujeres que son mis hijas. Uh-huh. Y dije, voy a estar bien para mis hijas, porque gracias a algo hice bien a lo largo del camino que mis hijas están conmigo. Uh-huh. Y viven conmigo. ¿En serio? Y tengo la felicidad de ir con ellas a almorzar 2-3 veces por semana. Y las tengo en las noches. Uh-huh. O sea que algo hice bien. Y creo que los papás pueden entender que nosotros queremos a los hijos con nosotros. Uh-huh. Y depende la comunidad o la tradición que tengas, dónde creces, cómo creces. Pero yo tengo la dicha de tener a mis hijas conmigo y de poder comer con ellas 2-3 veces por semana. Wow. Sí, porque normalmente pues los hijos se quedan con la mamá, ¿no? Sí. O dicen, es que son de la mamá. Sí. Entonces, algo hice bien. Uh-huh. Pero creo que tienes que hacerte la pregunta, ¿qué tipo de persona quieres ser? Y que busquen ayuda. Sí. Perfecto, pues. Bueno, para cerrar este capítulo, Juan, yo te quiero dar las gracias. Una historia de vida muy interesante, pues porque nosotros nos conocemos desde hace tiempo, pero realmente yo no conocía ahora sí como el detrás de Juan, sí, ¿no? Gracias por compartir, gracias por abrirte para platicar tu experiencia de vida en este espacio. Invitado, gracias, cuando quieras regresar, es tu casa. Gracias. Y dándote las gracias por venir, de verdad. Felicidades por ese cambio, felicidades por esa fe, felicidades por ayudar y por servir. Muchísimas gracias a ustedes y por la oportunidad. Y espero que alguien allá del otro lado les ayude en algo. Claro que sí, estoy segura que sí. Y les repito, si necesitan ayuda física en cuestión de algún dolor que tengan o algo, pueden contratarlo a él. Si la terapia que él ofrece les sirve, adelante, sigan contratándolo. Está a su disposición. Vamos a dejar el teléfono de contacto para él. Pero recuerden,
mándele mensaje porque él la mayor parte está ocupado, no puede atender llamadas, así que un mensajito directo o por WhatsApp les va a atender. Así que gracias, Juan, una vez más, y pues nos vemos en un próximo capítulo de Sin Filtro el Podcast.